Saludos a todos, al Señor les bendiga, pues les doy la bienvenida de nuevo al tiempo de estudio bíblico y hoy quiero compartir con ustedes un tema al cual he titulado ¿Qué hacer cuando estamos desanimados? Pues espero en el Señor y es en mi oración que Dios esté bendiciéndoles a través de estos estudios, estas meditaciones que tenemos en la palabra de Dios. La intención es tratar de llevarles esperanza, de tratar de fortalecer la fe de ustedes en el Señor y que puedan seguir adelante a pesar de cómo se ve el mundo de hoy, a pesar de todas las dificultades, todas las malas noticias, todos los malos pronósticos. Pues nosotros los creyentes tenemos que tener esperanza. Bendito y alabado sea su nombre. Estaba leyendo por allí que según algunos estudios que se han hecho, hay unas estadísticas que realmente son bastante desconcertantes y preocupantes. Y una de ellas es que anualmente unas 800,000 personas se suicidan. 800,000 personas que toman la decisión de terminar con sus vidas de diferentes maneras, y el 58% de esas 800,000 personas que se suicidan tienen menos de 50 años. Entre ellos hay muchos jóvenes, y decía en otra ocasión que en España se calcula que se suicidan unas 10 personas diariamente. Es una situación preocupante. Y claro, cuando la gente no tiene esperanza, no tiene fe, cuando la gente ha perdido toda confianza y todo deseo de vivir, pues es comprensible que muchos tomen esa decisión. Otro dato también podría decir escalofriante es el hecho de que hay unos 792 millones de personas, se calcula, que hay 792 millones de personas que sufren algún tipo de problema mental. Estamos hablando de depresiones, estamos hablando de ansiedades y otro tipo de trastornos, y es una situación realmente lamentable. 792 millones de personas. Igualmente hay otro dato según el cual anualmente mueren casi 12 millones de personas en el mundo por abusar de algún tipo de droga, de algún tipo de sustancia nociva como son el tabaco, el alcohol y cualquier otro tipo de drogas alucinógenas, la cocaína, la heroína y todas las drogas sintéticas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de casi 12 millones de personas que mueren anualmente en todo el mundo por esas causas. Y muchas personas pues recurren al suicidio o al uso de drogas, o finalmente quedan como víctimas de alguna condición de salud mental negativa, porque muchos de ellos se sienten solos, se sienten desamparados, y no es vivir solo, sino sentirse solo. Y sentirse solo es lo que algunos llaman aislamiento, es un aislamiento doloroso. Y así hay millones y millones de personas en el mundo. Hay estudios muy serios que indican que las conexiones sociales son muy importantes para tener una mejor salud, tanto mental como física, y que cuando no existen ese tipo de conexiones, ese tipo de relaciones positivas, la gente tiende a ser infeliz. Lamentablemente, entre los que profesamos ser cristianos también hay una buena cantidad de personas que se encuentran luchando con sus sentires, sus sentimientos, sus luchas, tienen luchas internas, no tienen paz, no consiguen sosiego, y eso, vamos a decir, es un contrasentido, porque si tenemos a Cristo en el corazón, si somos personas de fe, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios,
etcétera, deberíamos tener entonces confianza, y aunque pasemos por momentos de dificultades que a veces nos llevan a la ansiedad, no podemos permitir que eso nos lleve a la depresión y a abandonarnos totalmente bajo el yugo de todas las preocupaciones y las presiones que a veces tenemos internas, porque tenemos que sobreponernos a ellas, porque somos personas de fe, que confiamos en que tenemos un Dios todopoderoso. El problema no es Dios, el problema no es su palabra, el problema no son sus promesas, el problema en la mayoría, en todos los casos, cuando vivimos en derrota, el problema somos nosotros mismos. Tenemos en primer lugar que entender eso, que aceptar eso, y que tratar de identificar qué es lo que nos está afectando para luego actuar en consecuencia con base a lo que la palabra de Dios dice y bajo la dirección, buscando la dirección, la guía y la intervención directa en nuestras vidas del Espíritu Santo. Entonces, muchos cristianos están desanimados hoy en día y se preguntan qué voy a hacer, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi trabajo, qué podemos hacer cuando entonces estamos desanimados. Creo que podríamos empezar, por ejemplo, con no perder el optimismo. Los cristianos tenemos que ser optimistas y tenemos que pensar que aunque el mundo vaya mal, a nosotros nos va a ir bien, porque es la promesa de Dios. Es cuando Dios dice, porque yo sé cuáles son los planes que tengo acerca de ti. Yo sé lo que quiero hacer contigo. Yo sé lo que quiero para ti. Yo sé lo que tengo para ti. Dios lo sabe. Y los planes de Dios son buenos, son adecuados para nosotros. Los planes de Dios que tiene en particular para cada persona están diseñados para llenar las necesidades de nosotros y las necesidades de cada creyente, de cada uno de sus hijos. El Salmo 27:14 dice, pon tu esperanza en el Señor. Pon tu esperanza en el Señor. Y luego dice, ten valor. Por eso es que digo que no podemos perder el optimismo. Dice, ten valor. Cobra ánimo. Cobrar ánimo es como reponer las fuerzas interiores, como sobreponerse a la debilidad. Como dice la Biblia, sacar fuerzas de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades. Pero no podemos perder de vista lo primero que dice el versículo. Pon tu esperanza en el Señor. Porque justamente eso es lo que puede hacer que nosotros seamos capaces de tener valor, de cobrar ánimo. Es como cuando una persona está en una emergencia y llama al número de emergencia y le dicen ya va una ambulancia o ya va una patrulla o ya va ayuda en camino. Eso levanta el ánimo. Entonces Dios siempre tiene los medios suficientes para ayudarnos, no importa la circunstancia. Entonces el versículo 14 del Salmo 27 comienza diciendo, pon tu esperanza en el Señor, y luego termina diciendo, pon tu esperanza en el Señor. Es en el Señor. Y fíjense que usa esa palabra, el Señor, con lo cual da a entender que Él tiene no solamente la autoridad, sino que tiene el poder. La solución, cualquiera que sea, en la circunstancia o la necesidad o el problema, está en las manos de Dios. Entonces, primero, no hay que perder el optimismo. En segundo lugar, creo que hay que sobreponerse a la inseguridad que genera el obstáculo. Hay que sobreponerse a la ansiedad o a la inseguridad que genera los obstáculos. Porque eso es muy humano, es muy normal que cuando estamos ante situaciones que no podemos controlar, entonces, o que no controlamos en el tiempo en que nos gustaría hacerlos, se genere ansiedad. Y entonces tenemos que sobreponernos a eso. Ahora la pregunta lógica es, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la fórmula para sobreponernos a eso? Hebreos 10:35 al 36, allí la palabra de Dios nos aconseja, así que no pierdan la confianza.
estoy equivocándome en el texto, es Isaías 43:2. Dice, cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No te abrazarán las llamas. Una de las cosas que yo veo aquí como destacable en este texto es que los cristianos a veces tenemos que cruzar por las aguas. Y las aguas es sinónimo de corrientes que tratan de arrastrarnos, de dificultades, de luchas, de que no sabemos lo que va a pasar más adelante porque damos un paso y no sabemos qué vamos a conseguir al dar ese paso mientras cruzamos por las aguas, por los ríos. Sin embargo, a pesar de que Dios permite que pasemos, que crucemos por los ríos y las aguas de las dificultades, Él dice, no te van a cubrir las aguas, es decir, no te vas a ahogar, no vas a perecer. Dice, cuando camines por el fuego, y el fuego es otro, diría yo, otro nivel de dificultad dentro de las luchas que enfrentamos los cristianos. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que vamos en el mundo. Jesús lo dijo, ¿no? Y lo dije la semana anterior, o en el estudio anterior. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, como para que no nos caiga de sorpresa. De hecho, eso es lo que dice el apóstol Pedro cuando se refiere a que cuando estemos pasando por dificultades, que no nos parezca cosa extraña. Porque este es un mundo lleno de conflictos, es un mundo separado de Dios, es un mundo controlado o que está dirigido, influido profundamente por el maligno, por el diablo. Entonces es lógico, pues, que todo aquel que sirve a Dios o que busca a Dios, pues encuentre la oposición del diablo tratando de ahogarle, tratando de consumirle, porque el agua ahoga y el fuego consume. Pero Dios dice que no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir, los problemas y las dificultades no te van a consumir. Entonces no hay que perder el optimismo y hay que sobreponerse a la inseguridad que genera los obstáculos. Los problemas generan eso, pero hay que sobreponerse a ellos. ¿Cómo? ¿Cómo nos sobreponemos? Confiando en el Señor, confiando que no vamos solos. Recordaba hace un momento, me acordaba de una oportunidad en la cual llevamos a los niños, nuestros hijos eran unos niños, estaban tomando clases de natación, o iban a comenzar, estaban comenzando a tomar clases de natación. Y el más pequeño, Emmanuel, vio que los niños se estaban lanzando desde los trampolines a la piscina de saltos. Y entonces él quiso subir, estaba bastante pequeñito, yo creo que quizás tendría unos 6 años por allí, 5 o 6 años, y él subió a la plataforma, y muy decidido para lanzarse, no sabía nadar siquiera, porque para eso estaba allí, para aprender. Entonces él se acercó al borde del trampolín para lanzarse, pero cuando vio la altura le dio miedo. Entonces el entrenador que estaba metido en la piscina, en el agua, le dijo, vente para acá, que yo te voy a sostener aquí, yo voy a estar aquí para ayudarte cuando entres al agua. Y entonces él le preguntaba, ¿seguro? Y él le decía, sí, vente. Entonces él no estaba muy seguro, hasta que él le dijo, vente que yo voy a estar aquí para ti. Y entonces nuestro hijo, sin pensarlo más, se lanzó al agua porque sabía, a pesar de que esa piscina tenía 10 metros de profundidad, unos 30 pies de profundidad, allí estaba el salvavidas, que era el entrenador, que le ha hecho la promesa y le ha dicho, yo te voy a ayudar, te voy a sostener aquí, te voy a proteger. Así que a partir de ese momento no hubo que decirle más nada, sino que él salía del agua, subía, porque sabía que había alguien allí que le había hecho la promesa de que lo iba a proteger, aunque él no sabía nadar, y la había cumplido. Entonces Dios es más cumplidor
más fiel, más protector que cualquier ser humano que pueda hacernos una promesa, porque los seres humanos tenemos limitaciones y a veces no podemos cumplir lo que nos hemos propuesto. Pero bueno, debemos entonces sobreponernos a la inseguridad a través de creer que Dios está allí, que no va a dejar que nos ahoguemos ni que nos consumamos. Número 3, yo creo que para cuando estamos desanimados, una de las cosas que debemos hacer es enfocarnos en la recompensa. En la recompensa y no en los problemas. En la recompensa al de superar. Porque cada vez que nosotros superamos una prueba, eso nos llena de gozo. Eso fortalece nuestra fe. Entonces tenemos que enfocarnos en la recompensa y no en los retos o los problemas. Ahora sí, Hebreos 10, 35 al 36 dice, así que no pierdan la confianza, porque esta, la confianza en Dios, será grandemente recompensada. No dice solamente será recompensada, sino grandemente. Ahora bien, esa recompensa depende de algo, y es lo que sigue en el versículo, que dice, versículo 36 dice, ustedes necesitan perseverar. Esa es la condición, hay que perseverar, para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Y a veces la voluntad de Dios es que Dios permite, no es que, vamos a decir, no es que Dios dice, hoy se va a enfermar Alan. O Dios tiene la potestad para decirlo. Pero a veces la voluntad de Dios es que Dios dice, voy a permitir que Alan se enferme. ¿Okay? O voy a permitir que pase esto, pase aquello. O a veces nosotros vemos por la Escritura que el enemigo nos pide para ser zarandeados. Lo que pasó con Pedro. Entonces, Dios lo permite. Dios permite que el enemigo nos zarandee, nos meta en dificultades. Eso que Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, para hacer que tu mundo parezca que todo se viene abajo, en otras palabras. Para hacer que tu fe se tambalee, tus creencias, esas afirmaciones que tienes, ese compromiso que tú has hecho con el Señor, de no negarle. Entonces Satanás viene a zarandearnos y Dios lo permite. Lo importante es que mientras Satanás zarandea, hay alguien que intercede por ti. Porque el Señor le dice a Pedro, pero yo he rogado que tu fe no falte. Entonces, cuando el Señor le dice a los discípulos, pasen al otro lado, la voluntad del Señor, la voluntad de Dios era que se desatara una tormenta en medio del mar. Y ellos van en obediencia a cruzar el otro lado y el Señor sabe que ellos están en medio de la tormenta. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que mientras ellos se van al otro lado, Jesús se fue a orar. O sea que es posible que en ese momento el Señor, que sabe todas las cosas, entiende que ellos están pasando, pero hay un propósito detrás de aquella tormenta, detrás de aquel zarandeo, detrás de todo el miedo y el temor que se va a generar alrededor de esa situación. Hay un propósito. Y el propósito es que ellos tengan una visión diferente de Jesús, porque al parecer hasta ese momento ellos tenían la visión de Jesús como un rabí, como un rabino, un maestro. Y Jesús está orando y a lo mejor estaba orando para que la fe no faltara. Y luego Jesús va hacia ellos caminando sobre las aguas tormentosas y ellos todavía no tienen esa visión espiritual, esas convicciones, esa madurez. Y en lo primero que piensan cuando ven la silueta que se acerca es que es un fantasma. Y Jesús les dice, soy yo. Cuando Jesús entra a la barca, pues se hace grande bonanza. Y entonces ellos dicen, ¿quién es este?
y ellos lo llaman Señor. Y ellos reconocen que Jesús es más que un maestro, como un sabio como los que ellos conocían. Que Jesús está en otro nivel, en otra dimensión. Entonces vamos a enfocarnos en la recompensa y no en los retos, porque a partir de allí ellos comenzaron a ver señales y maravillas. Y Dios comienza a hacer grandes cosas en la vida de aquellos que perseveran. Porque una vez que se cumple la voluntad de Dios, lo que Dios tiene predeterminado para nosotros a través de esa prueba, de esa dificultad, dice, recibirán lo que Él ha prometido. ¿Qué hacer cuando estamos desanimados entonces? Número 4. No debemos desestimar al enemigo. No hay que subestimar al diablo, al Satanás, a los demonios. Pero el hecho de que reconozcamos que tienen autoridad y tienen cierto poder, ciertas capacidades que Dios les ha permitido conservar hasta ahora, no olvidemos que hay uno que es mayor que ellos, que es Dios, y que la Biblia dice que el que está con nosotros es mayor que el que está con ellos. Entonces, no lo subestimemos, no ignoremos, dice la Biblia, sus maquinaciones, pero tampoco nos olvidemos que el jefe de ellos es nuestro Dios. Y que Jesús les da órdenes y tienen que sujetarse. Que cuando Jesús les dice que huyan, tienen que huir. Cuando Jesús les dice, cálmate, quita tu mano, tienen que quitar su mano. No olvidemos eso. Romanos 8, 38 al 39 dice, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles... O sea, ¿qué es la muerte? Lo extremo ya que nos puede pasar. Ni lo más extremo que nos puede ocurrir, dice. Ni la vida. Y en la vida, pues pasamos por dificultades, cualquier lucha, cualquier problema. Ni los ángeles, ni los demonios. O sea, seres espirituales mayores en fuerza que nosotros, dice. Ni lo presente ni lo porvenir. ¿Qué es lo presente actualmente? El COVID, la economía, el desempleo, el liberalismo, las fake news, todo ese tipo de cosas y mucho más es lo presente. Ni lo porvenir, porque según lo que dijo Jesús, la situación en este mundo no va para bien, sino que va de mal en peor. Dice, ni los poderes, ni lo que digan los que están en eminencia, las autoridades, ni lo alto ni lo profundo, es decir, ni siquiera lo desconocido para nosotros, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y pienso en este momento en una historia que se la cuentan mucho a los niños, pero que tiene mucho significado. Tiene bastante significado y creo que ilustra muy bien cuál debe ser la actitud con relación que aunque no hay que desestimar al enemigo, no debemos olvidar que hay uno mayor. Y es la historia de David y Goliat. Allí en 1 Samuel 17. Voy a ser breve en esto, desde el verso 42 dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, lo menospreció, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. O sea, le dijo toda clase de cosas que se le vinieron a la boca, ¿no? Desde su corazón. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Primero lo subestima y después trata de intimidarlo. El enemigo es especialista en eso. Siempre trata de intimidarnos, diciéndonos, tú no puedes nada, tú no vas a ser capaz, no lo vas a lograr, eres una persona fracasada. Intimidación. Pero ¿cuál es la actitud de David? David sabe que tiene un hombre de 9 pies.
delante de él. Por lo menos 9 pies. Sabe que es un hombre corpulento, sabe que es un hombre que es un guerrero, un soldado. Como le dijo Saúl, desde la juventud él ha sido un guerrero. Está acostumbrado a eso, un hombre fuerte. Sus armas temibles. No era una espada normal, no era un escudo normal. Todo lo que tenía era adaptado a su tamaño. Y David era un adolescente. Pero no era David, era quien estaba con David y quien respaldaba a David. Por eso David dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, tú eres un simple soldado, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Quien te ataca a ti como hija de Dios y a ti como hijo de Dios, en realidad está atentando contra Dios. Está atacando a Dios. De la misma manera como el que ataca, el que quiere agredir a uno de tus hijos, si tienes hijos o hijas, ¿a quién está agrediendo? Tú sientes que la agresión es contra ti. El que agrede a un hijo de Dios, cuando Satanás o los demonios agreden a un hijo de Dios, o cuando una persona, otro ser humano va contra ti, incitada por el enemigo o por la maldad de su propio corazón, en realidad, a quien ha provocado es a Dios. Entonces David le declara, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Entonces recordemos eso. Hay uno que es mayor. Número 5, hay que mantener conciencia de la presencia permanente de Dios. La presencia de Dios en nuestras vidas es permanente. O sea, Dios no viene y está un tiempo con nosotros y bueno, mucho gusto en haber estado contigo y después se va. No. La presencia de Dios es permanente en nosotros. Si tenemos al Espíritu de Dios habitando en nuestra vida, entonces Dios está presente continuamente. Jesús lo dijo, que vendría el Espíritu para que estaría con nosotros y en nosotros. No perdamos eso. Tengamos siempre la conciencia de que no tenemos vidas vacías, de que no estamos desamparados, de que no estamos solos. Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No es que yo estuve, no es que yo estaré, yo estoy. Y podemos verlo como un presente continuo. Yo estoy contigo. No desmayes, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Dice, tu Dios que te esfuerzo. Es decir, cuando decaigas, cuando te estés debilitado, estoy yo allí. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces Dios te va a hacer justicia. Cuando tengas que pasar por las aguas o por el fuego, si estás haciendo la voluntad de Dios, si estás en el centro de la voluntad de Dios, entonces nada extraño va a suceder que Dios no puede estar consciente o tener el control sobre ello. Entonces mantén la conciencia de la presencia de Dios. Ahora, número 6. Tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios. Tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios. Es decir, tenemos que orar, tenemos que hablar con Dios. Tenemos que tener comunión con Dios. Porque quien pasa más tiempo en la presencia de Dios tiende a ser más optimista. Y el primer punto que mencionaba es que no hay que perder el optimismo. Entonces, pasamos más tiempo en la presencia de Dios, somos más optimistas, tenemos más fe, se fortalece nuestra esperanza. Pasamos menos tiempo o nuestro tiempo con Dios es ocasional, entonces
tendemos a ser más temerosos, tendemos a estar más ansiosos, tenemos una fe débil, la esperanza como una llama muy débil tiende a extinguirse y a veces lo que nos queda es como un leño humeante que todavía no se ha apagado totalmente, pero en realidad no alumbramos, no tenemos fuerzas. Entonces, tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios. Deuteronomio 33:27 nos dice, el Dios sempiterno, que habla de su eternidad, por supuesto, es tu refugio. Es tu refugio, dice, por siempre. Te sostendrá, te sostiene entre sus brazos. O sea, en otras palabras, Dios te va a manifestar su ternura, que te ama. Dice, expulsará de tu presencia al enemigo y te ordenará que lo destruyas. Es decir, Dios nos da la fuerza, la capacidad, el valor, el arrojo, las armas para ir contra el enemigo. Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente. Pero Josué era un hombre fiel, fiel hasta sus últimos días. Era un hombre que confiaba en Dios. Era un hombre que estaba en la presencia de Dios, que oraba a Dios, que buscaba a Dios, que reconocía sus flaquezas, sus debilidades y sus limitaciones delante de Dios. Se las exponía. Y Dios le decía, no temas, porque yo estoy contigo. Solamente te mando. Lo único que te pido es que te esfuerces y seas valiente. Que vayas hacia adelante. Salmo 31:24 dice, cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Número 7, y este me gusta mucho. Y es que nunca debemos olvidar que el fin de la historia ya está escrito. Es decir, nosotros sabemos el final. En la palabra de Dios dice cómo va a terminar todo en este mundo. Tan es así que cuando estudiamos la carta a los Efesios, en una de las lecciones decíamos que Dios nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, para Dios es un hecho, ese es el fin de nuestra carrera, fin de nuestro tiempo aquí en la tierra. Está escrito, está determinado. Está determinado cuál es el final de este mundo, cuál es el destino de Satanás, de los demonios, de los pecadores. Ya la historia está escrita. Entonces, nunca debemos olvidar eso, ¿no? Dice Isaías 51:11, volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cánticos de júbilo. Su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría y se apartará de ellos el dolor y los gemidos. Su corona. Lo que Dios ha prometido una corona. Pero tal vez no es una corona, yo me inclino por pensar que no es una corona física, que no es un objeto de metal o cualquier otro material que vamos a llevar en la cabeza. La corona es en realidad y en la antigüedad era un símbolo de victoria. Cuando un rey derrotaba a otro, generalmente se le tomaba su corona y se colocaba sobre el vencedor, como una señal de eso, de que había sido el victorioso, que había vencido. Entonces la Biblia dice, Jesús dice el Señor, al que venciere le daré la corona de la vida. Entonces la historia está escrita ya, no debemos olvidar eso. Y eso debe llevarnos obviamente a pensar en que vale la pena entonces perseverar, vale la pena entonces luchar. Como decía en el punto número 3, hay que enfocarse en el premio, en la recompensa y no en las dificultades. Pablo dice que tengo por cierto que las dificultades
del tiempo presente no han de compararse con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Por eso Pablo decía, olvidando lo que queda atrás, prosigo al blanco, a pesar de todo, de las luchas, de los naufragios, de los encarcelamientos, de las calumnias, de las persecuciones, a pesar de todas las necesidades, a pesar de lo que he perdido, de lo que no tengo, a pesar de todo eso, prosigo al blanco, porque mi meta está puesta en eso, en lo que Dios ha prometido para nosotros. Entonces no debemos perder la confianza en Dios. Mire, hay creyentes hoy en día, como ocurre en China, se conocen testimonios con mucha frecuencia de las luchas, de las dificultades, de los encarcelamientos, de los asesinatos, de el derribamiento, de la demolición de templos, de todas las persecuciones, de las condenas por tener una Biblia, por reunirse a orar, a buscar a Dios. Pero ellos están perseverando. Y perseveran porque están convencidos de que Dios tiene algo mejor. Nosotros que no estamos pasando por eso, a veces nos derrumbamos por cualquier cosa. Pero ¿qué podemos hacer cuando necesitamos entonces confianza? Bueno, no nos queda otro remedio que vencer, que salir adelante. Tenemos que pensar que vencer y que salir adelante con la ayuda de Dios es posible. Hay que creer, hay que declarar que podemos tener la victoria. Hay que creer eso. Hay que creer que Dios está allí. Hay que declarar que Dios nos va a dar la victoria. Pero también hay que tomar la decisión de batallar, de luchar, de pelear. Y sacar fuerzas de nuestras debilidades. De hecho, la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y muchos, millones de cristianos en el mundo se saben de memoria ese versículo tan corto de Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Es decir, soy capaz de sobreponerme a cualquier cosa, de vencer a cualquier dificultades en Cristo. El Señor Jesucristo dijo, para el que cree, Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo. Y Jesús dijo, para el que cree, todo es posible. El hecho de que yo me deje derrumbar o que yo ceda y me deje agobiar por una dificultad, eso no anula lo que la palabra de Dios dice. Porque si yo no lo creo, entonces no puedo lograr o estar o tener la experiencia de ese todo. Pero para todos aquellos que perseveran y que creen y confían, son capaces de superarlo todo. Como ya leíamos en Romanos, que ni la muerte, ni la vida, etcétera, etcétera, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando nuestra confianza se debilita, tenemos que hacer uso de lo que el Señor nos está diciendo y nos está proponiendo. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos. O sea, nosotros tenemos que servirnos de aquello que Dios pone a nuestra disposición. Y una de las cosas más importantes que Dios pone a nuestra disposición es la posibilidad de acercarnos a su presencia. Cuando el velo del templo se rasgó, y que se dice muy fácil, ¿no? Que el velo del templo se rasgó. Pero no pensamos, porque ni nos pasa por la mente, que el velo del templo era un velo que tenía más de 30 centímetros de grueso. Y que no era fácil que una cosa como esa, usted sabe que a los barcos les ponen lo que llaman los cabos, que son esas cuerdas bastante gruesas, y esas cuerdas las sueltan en los muelles y las ponen en los muelles y las aseguran, y los barcos no se mueven de allí, porque tienen una fuerza tremenda, poderosa. Entonces, imagínese usted, el velo del templo era sumamente grueso. Y el hecho de que se rompiera es un mensaje donde Dios está diciendo, ahora
esto que parece humanamente imposible de romper, o que un viento o alguna otra fuerza lo rompa, yo lo rompo para dar a entender que cualquiera puede acercarse a mi presencia, al lugar santísimo. Está abierto para todo. Entonces tenemos que, hermanos, aprovecharnos de eso. ¿Sabe qué? Hay tanta gente hoy en día que ellos no se acercan a Dios directamente. Son gente que quieren buscar a Dios, que quieren que Dios los ayude. Obviamente ignoran muchas cosas. Y entonces ellos oran a un santo, a un ángel, a cualquier cosa, a una imagen, oran a una estampa, oran a un cuadro, buscando que interceda por ellos. Oran a la Virgen, buscando que la Virgen interceda por ellos. Primero, eso es doctrina de hombre, no tiene asidero. Eso no es la palabra de Dios que dice que es inspirada. Es doctrina de hombre. Pero esta sí es doctrina inspirada. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar. O sea, alcanzar y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Eso es, de eso se trata, ¿no? Cuando dice la Reina Valera, para alcanzar misericordia y hallar gracia, para el oportuno socorro. Oportuno quiere decir para el momento en que se necesita. Entonces Dios dice, aquí la Biblia nos va a ayudar en el momento que más lo necesitamos, pero tenemos que aprovechar esa oportunidad. Creo que cuando necesitamos confianza, necesitamos también perseverar en lo que creemos, en lo que decimos creer, en lo que confesamos que es nuestra fe. Tenemos que perseverar en ello, mantenernos allí, no dar un paso atrás, como se dice popularmente, un paso atrás, ni para coger impulso. Hay que perseverar. Hebreos 10:36, como ya les leí antes, dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Entonces, perseveremos en esa palabra. Número 4, es necesario, ustedes saben que lo que nosotros declaramos y lo que nosotros pensamos tiene mucho que ver con nuestra actitud. Entonces, tenemos que tener una actitud no de derrota, no de que, hermano, ¿cómo está? Bueno, hermano, está, sabe, aquí la lucha. Hermana, ¿cómo está? Bueno, hermano, aquí luchando porque ese diablo todo el tiempo me tiene. No, tenemos que tener una actitud no de derrota, sino una actitud de vencedores. Romanos 8:37 dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, yo lo voy a lograr, yo lo voy a conseguir, yo voy a superar esto, yo voy a vencer esto. Ahora, yo quiero ser en esto también, decir algo con honestidad, porque a veces, por ejemplo, hay una enfermedad, hay una situación extrema, sobre todo en casos como cuando se dan situaciones de enfermedades, donde uno puede decir, yo voy a superar esto y el Señor me va a sacar esto, y a lo mejor esa no es la voluntad de Dios. Hay ocasiones en que, como también decía en el estudio anterior, Dios dice, hasta aquí, se terminó tu tiempo, ven conmigo. Pero es que Dios no nos va a llamar para peor. Dios no nos va a llevar a una situación peor, sino que nos va a llevar a una situación mejor. Sé que como humano no nos gusta pasar por eso, ni las despedidas, ni que un familiar nuestro fallezca. Pero si ese familiar es una persona que ha conocido al Señor, no importa si lo conoció hace 60 años y si lo acaba de conocer antes de fallecer, sabemos como dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses, así que hermanos, no quiero que ignoréis como los otros que no tienen esperanza, es decir, los que no tienen a Cristo, los que no conocen la Escritura, los que no aman a Dios. Dice, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Entonces hay una esperanza, hay descanso, hay promesas.
está la presencia de Dios, está el gozo del Señor, y dice que allí no habrá lágrimas, que allí no habrá llanto, que allí no habrá enfermedad, que allí no habrá tribulación. Entonces, sí, hay momentos en que uno puede decir, yo voy a salir adelante, pero Dios dice, mira, ya no hay tiempo más, ya vienes conmigo. Y Dios sabe por qué lo hace, Dios sabe por qué le libera. Porque sabe que mientras uno esté en este mundo, por mucho tiempo que haya vivido la vida cristiana como Dios le agrada, puede darse una situación que lo aparte a uno del Señor, donde uno llegue a apartarse del Señor. Por eso Pablo decía que él se cuidaba y luchaba, no fuera a ser que después de haber luchado y después de haberle predicado a tanto y habiéndolo llevado al Señor, él mismo fuera a ser descalificado. ¿Por qué? Por no perseverar, por no mantenerse fiel. ¿Sabes? Ese Dios que conoce todas las cosas dice, si dejo aquí a fulano o a sutano, se puede perder. Y entonces prefiero que venga aquí conmigo. Entonces, tengamos actitud de vencedores. ¿Ve? Dice que en todo esto somos, o sea, en medio de todas las dificultades, somos más que vencedores. Y yo entiendo que esa palabra más que significa en realidad, o podíamos reemplazarla por somos invencibles. ¿Sí? Por medio de Cristo somos invencibles. O sea, el diablo no puede vencernos cuando nosotros estamos aferrados del Señor y estamos en plena comunión con Dios. No puede. No puede. Pero si la actitud de nosotros es diferente, de un pie aquí y un pie allá, entonces ya eso es otra cosa, es otra historia. Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer cuando necesitamos confianza es que si vamos a orar, no olvidemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros, cuando conocemos la palabra de Dios, podemos identificar si lo que estamos pidiendo está conforme a la voluntad de Dios, o si es el resultado, solamente el resultado de la vanidad o cualquier otra cosa que haya en nuestra vida. Entonces debemos ser muy cuidadosos con eso. Pedir conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, 14 al 15 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ya Dios da la garantía. Conforme a su voluntad, dice Jesús, dice el Señor, perdón, aquí en Juan, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye y que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Por qué? Porque lo hemos pedido conforme a su voluntad. Dios es dador por naturaleza. En la naturaleza de Dios está dar. Dios creó este mundo, luego creó a Adán y le dio este mundo a Adán y a Eva. Los puso bajo su cuidado. Y la mayor manifestación de esa gracia de Dios de dar es Jesucristo. Por eso es que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y entonces Dios es dador por naturaleza. A Dios le gusta dar. Pero Dios no va a dar aquello que es contrario a su voluntad, contrario a sus designios, a su palabra revelada. No lo va a dar. Número 6, debemos acostumbrarnos, y este es también muy importante, acostumbrarnos a depender de Dios en todo lo que hacemos. Mire, yo soy un convencido que a Dios no le molesta, inclusive si usted va al supermercado y Dios le dice, y usted dice, Señor, ¿dónde consigo los mejores tomates o las mejores ofertas? Bueno, parece una cosa que ¿para qué vamos a consultar a Dios por eso? Pero yo creo que es una forma de mantener esa relación padre e hijo con Dios. Esa relación filial de que somos sus hijos, de que Él es nuestro Dios, de que Él es nuestro Padre, de que Dios es nuestro amigo. Él llamó a Abraham, dijo que Abraham era su amigo porque Abraham le creía. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios, entonces nos hacemos amigos de Dios. Nos convertimos en amigos de Dios. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a depender de Dios. Proverbios 3:26 dice, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Es una promesa de Dios. Ahora nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir conscientes
de que Dios está allí. O creemos que cuando Dios dice no te dejaré, cuando dice nunca te dejaré ni te desampararé. Ya sabemos que la idea en el hebreo es que la traducción más ampliada es no, nunca te dejaré, no, nunca, ni por ningún motivo te abandonaré. Esa sería la traducción ampliada de ese versículo. Y Dios no lo dice por juego, Dios no lo dice, no está bromeando, no, ni está tratando de manipularnos. Es que Él lo dice y así lo va a hacer. Entonces acostumbrémonos a depender de Dios. Y lo último que quiero mencionar acerca de qué hacer cuando necesitamos confianza es que hay tiempos en que debemos reconocer nuestra debilidad, que no podemos, que no tenemos las fuerzas, que no tenemos la respuesta, que no sabemos cuál es la solución y que a veces ni siquiera tenemos idea cuál es la raíz del problema o aquello por lo cual estamos pasando o de dónde viene. Entonces tenemos que ir a Dios y decirle a Dios, Señor, yo no lo entiendo, no sé lo que está pasando, pero yo te pido que tú, que eres mi Dios, me ayudes en esto, me guíes en esto. Porque cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro. Mi poder se perfecciona en las debilidades, en tus debilidades. Y por eso, recordando al apóstol Pablo, cuando el apóstol le pide a Dios, Señor, ahí esto, ya quítame esto, libérame de esto, ya líbrame de esto, Señor. El Señor no le dijo a Pablo, bueno, sí está bien, te voy a liberar de eso porque has sido un siervo fiel desde que te convertiste, desde ese encuentro allí en el camino a Damasco, no has dejado de predicar, has dejado todo, dejaste tu familia, la reputación que tenías, tu prestigio, dejaste todos los reconocimientos que tenías dentro de tu nación, has estado predicando, has viajado, te has enfrentado a tantas cosas y te lo voy a quitar por eso. El Señor no dijo eso. Y a veces podríamos tener la tendencia de decirle al Señor todo lo que hemos hecho para Él y por Él. Cuando el Señor Jesucristo dijo que cuando hubiésemos hecho todas las cosas, digamos, siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que se nos dijo que hiciéramos. Es decir, no es iniciativa de nosotros, sino que el Señor nos llama y nos dice, esto es lo que hay que hacer. Y sin su ayuda, sin su apoyo, sin su poder, sin sus revelaciones, sin su intercesión, seríamos incapaces de hacer cualquier cosa. Entonces, el Señor le dice a Pablo, mira, Pablo, no te voy a quitar eso, vas a seguir con eso. Entonces Pablo decía que todo aquello, pues Dios lo permitía quizás para que el poder para que las revelaciones que él había recibido y todo lo que él había experimentado y todo lo que había recibido de Dios no se le fuera a la cabeza. Y a veces pues Dios permite ciertas cosas, no en todos los casos, pero permite ciertas cosas en nuestra vida para que no se nos vayan a la cabeza. Nos mantengamos en humildad. Isaías 40:31, y con este versículo cierro, dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Y alguien que necesita renovar sus fuerzas es porque ha llegado a un estado de debilidad, donde ya no es capaz de hacer lo que hacía antes, ya no tiene la misma energía, ya no tiene la misma fuerza, quizás no tiene el mismo ánimo, quizás no tiene la misma motivación, quizás ha perdido, como dice la Biblia, su primer amor, quizás ha perdido esa pasión por la obra de Dios, por colaborar en la obra de Dios, por servir en la obra de Dios, por buscar a Dios en oración, por leer la palabra de Dios con la misma avidez, con el mismo deseo de entender, de escudriñar la Escritura. A lo mejor hay debilidad, pero hay que seguir confiando en el Señor, porque los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Dice, volarán como águilas, es decir, desde lo más bajo de la miseria en la que nos podamos encontrar, podemos elevarnos a las alturas de mantener
plena comunión con el Dios que está en las alturas. Volarán como las águilas. Un sentido de libertad. Llegarán a sentirse eso, libres de todas sus cargas. Dice, correrán y no se fatigarán. Esas nuevas fuerzas les van a permitir entonces avanzar en los propósitos de Dios. Dice, y no se fatigarán, dice, caminarán, es decir, irán harán largos recorridos. Y aunque la vida sea larga, dice, no se cansarán. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar allí. Porque confían en el Señor. Y es el Señor el que renueva esas fuerzas. El que levanta. Y el que da la victoria. Entonces, haciendo un resumen de esto, cuando estamos desanimados, recordemos que no hay que perder el optimismo. No perdamos el optimismo. Y tenemos y debemos sobreponernos a la inseguridad, a la ansiedad que generan los obstáculos. Debemos enfocarnos no en el problema aquí. Se recuerdo un chiste de un hermano que oraba y que le decía al Señor, siempre, Señor, quítame la telaraña. Y el pastor venía, oraba por él. Y después otra vez el pastor lo conseguía en el altar orando y diciendo lo mismo, Señor, quítame la telaraña. Y así por un tiempo, y el pastor oraba hasta que un día el hermano volvió otra vez, Señor, quítame la telaraña. Y el pastor se acercó y le dijo, Señor, mátale la araña. Porque hay que ir a veces a la raíz del problema. Y hay que ir a la raíz del problema y entender, hermanos, que hay situaciones que nosotros debemos superar. Y que tenemos, con la ayuda del Señor, que arrancar de raíz y pensar siempre que hay una recompensa que es mayor que las dificultades. Recuerde que no hay que desestimar al enemigo, pero no hay que sobreestimar al enemigo. Y no olvidemos que hay un Dios que está por encima de todo y de todos, y aún del enemigo. Debemos mantener conciencia entonces de la presencia de ese Dios que está por encima en nuestra vida. Su presencia permanente. Y que cuando pasamos más tiempo en la presencia de Dios, entonces vamos a ser más optimistas, vamos a tener más confianza, más fe, más esperanza. Entonces nunca olvidemos, hermanos, que la historia nuestra, la historia del que persevera hasta el fin está escrita, será salvo. Corona de vida, vida eterna, gozo eterno, etcétera, etcétera. Eso está escrito. Entonces no perdamos la confianza, sino que tenemos que salir y pensar, yo voy a vencer, yo voy a salir adelante de esta situación. Entonces tenemos que hacer uso del hecho de que Dios nos abre sus puertas cuando nos dice que nos acerquemos confiadamente. Y tenemos que perseverar en lo que creemos, en su palabra, en la Biblia. Tenemos que tener actitud de vencedores, pero nunca pidamos fuera de la voluntad de Dios. Tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios y acostumbrarnos a depender de Dios. Y por último, reconocer que tenemos debilidades, pero que en el Señor podemos superar esas debilidades y que nuestras debilidades Dios las puede usar para mostrar su poder y todo lo que es capaz de hacer en nuestras vidas, si le creemos. Lo dejamos hasta aquí entonces y espero pues que si usted quiere puede volver otra vez porque va a estar allí en Facebook y en YouTube. Esta meditación usted la puede conseguir allí, pero recuerde también que a lo mejor esta palabra puede ser de mucha bendición para otras personas. Personas que usted sabe que están allí claudicando en debilidad o que están desanimadas, que no tienen confianza. Y a lo mejor el Señor usa este mensaje para bendecirle, para hablarle, para estimularle, para edificarle. Así que le invito a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y le invito también a creerle a Dios, porque Dios no falla. Dios cumple todas sus promesas.
Cerramos en oración y entonces los invito hasta la próxima semana, si el Señor todavía nos da vida, para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por este tiempo que hemos podido, Dios, compartir a través, Señor, de este recorrido por diferentes porciones de tu palabra, Señor. Tú eres el Dios fiel, tú eres el Dios verdadero, que premia, Señor, la confianza en ti, la fe en ti, que bendice, Señor, la perseverancia y que ayudas a tus hijos y no nos desamparas. Señor, vivimos en tiempos difíciles, en tiempos de ansiedad, en tiempos donde otros no consiguen solución y la única opción que ven para tratar pensando que van a solucionar ya todos los problemas y sus penas y desdichas es suicidándose o tal vez sumergiéndose en las drogas, y que muchos terminan, Señor, con un deterioro mental en sus emociones que los hace cada vez más infelices. Te pedimos misericordia, Señor, y si entre nosotros hay alguien, Señor, que está pasando por una situación donde no haya, Señor, salida, una situación donde solamente ve negativismo y desesperanza, oh Dios, te pido en el nombre de Jesús que cambies su corazón, que hables a su vida, que le des la seguridad, Dios mío, que transformes ese corazón, que les inyectes fe y confianza, porque tú eres Dios fiel, Dios bueno, misericordioso y clemente, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y daremos la gloria y la honra a ti.